Durante una larga etapa de su vida profesional se ha dedicado a la formación del profesorado, impartiendo múltiples cursos, ponencias y conferencias al profesorado desde las distintas etapas. En este mismo sentido, ha sido director y subdirector de los centros de profesorado de Loja y Granada. Es autor de diversos libros y artículos, entre los que cabe destacar aquellos que ha elaborado específicamente para CODAPA. No podemos olvidar que fue la persona a la que se le entregó el primer premio CODAPA. En su trayectoria profesional hemos de decir que ha sido maestro en distintas etapas, profesor de la UNED en la licenciatura de Psicopedagogía y actualmente desempeña su labor como inspector de educación y es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada, donde imparte, entre otras materias, de teoría y práctica de la enseñanza y organización y gestión de centros educativos. Hoy nos va a hablar de la acción tutorial en el proyecto educativo del centro como uno de los elementos básicos en relación hijos e hijas, alumnos y alumnas, familia y escuela. Tiene la palabra Rafael Mesa. Bien, buenos días. Agradecerle una vez más a CODAPA que haya querido contar conmigo para esta jornada en la que lleváis casi 2 días hablando de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Sí, yo creo que sí, está encendido. Y decía que para cerrar la jornada se me encomendaba precisamente que hablase de la acción tutorial y cómo íbamos a incardinar la acción tutorial dentro del proyecto educativo. Creo que a lo largo de todo el año y haciendo un repaso de las distintas jornadas que habéis tenido, tanto regionales como provinciales en muchos sitios, yo creo que sobre lo que van a ser los nuevos proyectos educativos, los planes de centro, por ser aún más ambiciosos, habéis tocado la mayoría de los temas. Y este es un tema que precisamente dentro del departamento que lleva Manuel Vázquez, mi antecesor, pues se va a sacar precisamente una normativa nueva sobre acción tutorial. En esa acción tutorial yo creo que se nos va a decir muchas cuestiones que ya se venían haciendo y algunas novedades que yo creo que lo que intentan es precisamente reformular algunas de las cuestiones, como digo, existentes, pero dando un impulso a que efectivamente la acción tutorial hay que reforzarla en algunos aspectos. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a decir que, en efecto, ¿por qué es importante la acción tutorial? La acción tutorial es muy importante porque es el contrapunto que se aleja de alguna manera de las materias y se acuerda de las personas por encima de las materias. A los niños y niñas y a los jóvenes que tenemos en nuestros centros, claro que hay que enseñarles matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, pero sobre todo hay que enseñarles a ser personas. Yo creo, y es conveniente recordarlo de vez en cuando, que fueron científicos que sabían muchísimo, y digo muchísimo, sobre todo de química, quienes construyeron las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial. Yo no quiero científicos de esos, ni quiero que ninguno de los hijos de los que estamos aquí sean científicos de ese tipo. Creo que necesitamos, sobre todo, personas. Y las personas se construyen, entre otras cuestiones, desde esos otros aspectos que no son las matemáticas, las ciencias, la lengua, sino que son la formación que se va adquiriendo en el día a día. Y fijaros, aquí sí que por una vez tenemos que decir que familia y escuela tienen que ir más de la mano que nunca. Si en lo demás tienen que colaborar entre sí, en la formación personal es que hay que ir de la mano. Y entonces tenemos que decir que la acción tutorial no tiene un espacio determinado. Incluso en secundaria, que lo tiene,
Lo primero que tenemos que recordar, y es una frase que se escribe, pero que yo creo que más que esté escrita en una norma, lo importante es que la sintamos todos aquellos que tenemos que convivir con los niños y las niñas cada día, y es que se dice que la acción tutorial es inherente, es decir, que no se puede despegar de la acción educativa y la acción docente. Evidentemente, cuando se están dando matemáticas, se está educando personas, en las metodologías que se utilizan, en cómo corregimos el comportamiento de un niño, en cómo lo orientamos, en cómo nos acercamos a él. Hay muchas situaciones desde las cuales un niño aprende. Es lo que, bueno, desde la teoría se ha dado en llamar muchas veces el currículum no escrito, el currículum oculto. Ese currículum no escrito y oculto a veces enseña más de lo que nosotros quisiéramos, porque está formando precisamente a las personas. Y la acción tutorial, vuelvo a insistir, salvo la hora que hoy por hoy tienen en secundaria los chavales, en el resto de las etapas no hay horario, aunque se introduce en la nueva norma precisamente la posibilidad de que en primaria se pueda disponer también de horario para la acción tutorial, precisamente porque se está viendo que no basta solo con esa actuación que se va haciendo paralela a las enseñanzas, sino que en algunos momentos es bueno detenerse. ¿Y quién va a decidir si vamos a tener horario específico o no en primaria? Lo van a decidir los centros. Dice la norma en función de las necesidades que detecte cada uno y del sentido que se vea de si es o no necesario. Pero ojo, no debemos de olvidar quiénes aprueban los horarios en los centros. Los aprueba la comunidad educativa. Y a lo mejor en un centro donde tenemos situaciones donde la formación personal tenemos que reforzarla, a lo mejor tenemos que empezar a pedir que por qué no hay una hora específica de tutoría en primaria para algunos de los alumnos. La norma hasta ahora no lo contemplaba, pero la nueva normativa, la que se quiere implementar para el año que viene, sí, y es una norma que tendremos que, como digo, aprobarla en los consejos escolares. Por lo tanto, la acción tutorial, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que no es esa hora de reunión de los padres y el profesorado por la tarde. Si alguien piensa eso, hemos hecho una simplificación muy constreñida de lo que es la acción tutorial. La acción tutorial es la formación personal que recibe un niño desde que entra a las 9 de la mañana o a las 7:30 hasta que sale del cole. Pero la acción tutorial no se puede cortar ahí. Por eso he dicho que si en todo tenemos que estar unidos, familia y escuela, en este sentido más. En este sentido más. Porque aquí el currículum no está escrito. Aquí el currículum no está escrito. Aunque, como ahora después veréis, sí que hay algunas orientaciones sobre temas determinados y específicos que se recomienda que si no se pueden abordar por esa vía diluida entre las materias, se aborde con tiempo específico. Entrando un poco en materia, podríamos nosotros decir que, bueno, ¿qué es lo que persigue la orientación y la acción tutorial? Pues lo que persiguen es ni más ni menos que eso, una formación integral. ¿Integral para qué? Integral para que los niños y las niñas tengan un desarrollo pleno, un desarrollo académico, ¿cómo no? Porque una parte de la acción tutorial es también orientarles en lo académico, y de eso hablaré dentro de un ratito un poquito más despacio. Pero sobre todo, fijaros, hay dos aspectos intermedios, que es educarlos en lo personal y en lo social. Lo académico, utilizaremos una parte de ello a lo largo de nuestra vida, pero lo personal y lo social lo vamos a utilizar toda nuestra vida. Muchos de nosotros no recordaremos qué vimos a lo mejor en una determinada materia, pero sí nos acordaremos de ese profe o de esa profe que me influyó positiva o negativamente, fijaros, simplemente con su actitud en clase.
que me influyó positivamente o negativamente en cómo gestionaba la relación entre el alumnado, en cómo me influyó, en cómo me acogieron en el nuevo instituto al que llegué o en el nuevo cole al que llegué. Todas estas pequeñas cosas, que parecen pequeñas, no lo son, porque son los que nos van conformando como personas, en lo personal y en lo social. Y cómo no se nos va a orientar y no se nos va a formar en un desarrollo tan importante como el de hoy, que es el profesional. Y digo como el de hoy, porque en el siglo XXI y en la etapa que estamos viviendo, estamos pagando, y digo así, pagando las contradicciones de una generación como la que aquí estamos, que hemos sido una generación maltrechada, y que queriéndolo hacer muy bien con nuestros hijos, a veces, por no tener formación, no sabemos orientar adecuadamente a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué nos ocurre? Que vemos, y vemos con razón, y digo con razón, a jóvenes como los del 15M, diciendo, esto no puede ser, tengo 2 carreras y estoy en el paro. Compartiendo, y digo compartiendo esa expresión que es dolorosa, la de un joven que después de que se ha esforzado y tiene no una, sino incluso 2 carreras, está en el paro. Por otro lado, tenemos que actuar con el sentido crítico. ¿Qué carreras hizo usted y por qué? Podemos seguir permitiendo que en nuestras universidades entren, por ejemplo, 50.000 estudiantes a magisterio cuando se sabe que la oferta de empleo no llega a los 5.000. ¿Podemos seguir permitiendo que en nuestras universidades sigan entrando miles de alumnos a hacer derecho cuando sabemos que el mercado del derecho está saturado? Sin embargo, y voy a cambiar porque no tenía pensado y con el tiempo no debería ni de hacerlo, pero es que no me puedo resistir a poneros alguna cuestión que es preocupante, cuando menos preocupante. Mirad, a mí me gustaría, porque cuando se tocan estos temas creo que tenemos que hablar con mucha delicadeza, y digo así, con mucha delicadeza, de algunas cuestiones. Porque estamos hablando, como os digo, de la formación más importante, la de la acción tutorial, esa que no está escrita, de la que no me dan nota, porque ¿sabéis qué nota tienen vuestros hijos en acción tutorial, verdad que no? Pues en esa deberíamos de conocer también la nota, porque a lo mejor puede que la tengan muy alta o muy baja. Fijaros bien en el gráfico que os he puesto en pantalla. Mirad, esto es la fuente que está ahí abajo, es de Eurostat, que es una de las agencias europeas que hace un estudio del mercado laboral y de la formación para ese mercado laboral. Y es curioso fijaros que hay 4 países que quiero señalarlos por el orden en el que están puestos, que son Grecia, Portugal, Irlanda y España. Oye, ¿no os suenan esos países de algo que escuchamos todos los días en la tele? Pues fijaros, estos 4 países que acabo de señalar son los que mandan fundamentalmente a sus niños al bachillerato. Ojo, me gustaría darle la vuelta y leo Reino Unido, leo Austria, leo Alemania o leo Bélgica. Qué curioso, son los que mandan a sus hijos a la FP. Pero claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? Y no os sintáis en absoluto mal. En nuestro país alguien nos hizo mucho daño cuando dijo aquello, el que vale, vale, y el que no a la FP. Y lo estamos pagando. Porque cualquiera de los que estamos aquí, cuando hemos dicho mis hijos a la universidad, lo hemos hecho con la mejor de las intenciones. Pero a lo mejor hoy, y digo hoy, hace 10 años a lo mejor no, hoy a lo mejor no es el camino más adecuado. A lo mejor hay que hacer un camino un poco más tortuoso, pero sin embargo con muchas más salidas profesionales. Porque lo más importante no es que tu hijo tenga un título,
lo más importante es que nuestros hijos se integren social y laboralmente. Porque si mi hijo no se integra social y laboralmente, personalmente estará derrotado, hundido todos los días. Y estas cuestiones no son triviales, son básicas y fundamentales. Por eso, claro que tenemos que apoyar lo académico, pero no podemos olvidar el resto. Porque si mi hijo tiene muy buenas notas, pero después todo eso le lleva a la desesperación que hemos conseguido, contádmelo. Pues eso se estudia en esa asignatura no escrita, llamada acción tutorial. ¿Entendéis su importancia? Y ha bastado un solo ejemplo. Podría poner muchos más. Podría poner muchos más porque ¿para qué quiero yo a mi hijo? Con unas notas extraordinarias. Si sin embargo le pregunto que cómo se siente y me dice que es un infeliz. Quiero que tenga menos notas, pero que sea feliz. Porque entonces no me habré centrado solo en lo académico. Me habré centrado también en que mi hijo hay que formarlo en lo personal y en lo social. Porque muchas infelicidades son debido a que en lo personal y en lo social no tiene los resortes adecuados. Pero claro, este es un tema, como digo, no está escrito, no tiene asignatura. Y esto necesita, además, como digo a continuación, de la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa. Aquí no es solo la labor de los profes, ¿vale? Aquí tenemos que ir, y lo he dicho antes fuerte y claro, tenemos que ir de la mano familia y escuela. ¿Y dónde podemos concretar todo esto? ¿Dónde deberíamos de incardinarlo precisamente para que el proyecto educativo de nuestro centro no haga de nuestros niños grandes académicos, pero olvide los otros factores de su personalidad? Simple y sencillamente en el plan de orientación y acción tutorial. Ese plan de orientación y acción tutorial, si lo gestionamos bien, será un elemento fundamental. Fijaros, el otro día trabajando también con un grupo de padres, veíamos que en la elaboración del proyecto educativo muchos aspectos se le han dejado para su aprobación al claustro de profesores. Sin embargo, este elemento, el plan de orientación y acción tutorial, no se ha dejado solo para aprobación del profesorado. Precisamente es un elemento que se dice que será aprobado por el Consejo Escolar. Y todos podemos hacer aportaciones, como ahora después veremos. Bien, los elementos que va a tener son múltiples. De todos ellos, yo quisiera resaltar, digo solo algunos, porque no es mi objetivo detenerme en qué elementos debe de contener, puesto que creo que hay cuestiones mucho más importantes. Pero sí es muy importante que cuando veamos el plan de orientación y acción tutorial, lo primero que a mí me gustaría ver, incluso como padre o como madre, es que no se ha hecho un plan de orientación y acción tutorial de aquello de corto y pego, sino que ha nacido de un análisis real y de una delimitación de las necesidades que hay en el alumnado de nuestro centro. Y que mi plan de orientación y acción tutorial, claro que puede tener los mismos elementos que el del centro de al lado, pero en su desarrollo no tienen por qué ser iguales, porque el alumnado de un centro no es como el de otro. Y para eso hace falta que ese primer punto esté bien trabajado. Lógicamente, el siguiente es consecuencia del primero. Como consecuencia de ese análisis y delimitación de necesidades, ¿cuáles van a ser los objetivos que nos planteamos en este centro con respecto a la orientación y la acción tutorial? Y ahí es donde empiezan los cambios. Por lo tanto, las estructuras de cualquier plan de orientación y acción tutorial van a ser las mismas, estemos en el centro que estemos, pero su contenido debe de ser adecuado y adaptado a la realidad de cada centro. Dentro de ese plan también hemos dicho que va a haber mucha gente, hemos dicho que no se escapa nadie de la comunidad educativa,
puesto que la acción tutorial tiene una continuidad y además, como veremos después, dentro de un centro no es solo el maestro, maestra, profesor o profesora que le haya tocado de tutor a mi hijo, no. Hemos dicho que todo el mundo tiene implicación en la acción tutorial, puesto que dando cualquier materia estamos haciendo acción tutorial, por aquello de que es inherente a las acciones educativas y docentes. A partir de ahí, y una vez delimitado con qué personas vamos a contar, lógicamente deberíamos de planificar cuáles son las actuaciones que vamos a hacer en ese sentido. Y entonces decimos que habrá 3 aspectos, que ahora después los vamos a trabajar más despacito, que deben de aparecer en todo plan de orientación y acción tutorial. Y lógicamente, cualquier plan que hagamos en un centro tiene que tener un elemento básico y fundamental, y es un procedimiento para su seguimiento y evaluación. Porque nosotros yo soy de los que parte de la idea en positivo de que cualquier centro, cuando hace un plan, lo hace con la mejor de las intenciones. Pero cuando lo ponemos a rodar, nos podemos dar cuenta de que aquello no funciona. Pues muy bien, eso es lo positivo de la evaluación. La evaluación no debe de tener un carácter peyorativo ni sancionador, debe de tener sobre todo un carácter de mejora continuada. Hemos puesto un plan que vemos que hace aguas por 2 o 3 sitios, que hay aspectos que no se abordan y se deberían de haber abordado. Pues bueno, en ese seguimiento y evaluación que debe de tener este plan, y que debe de tenerlo precisamente desde un equipo que se formará en todos los centros a partir del curso próximo, con la representación de todos los sectores de la comunidad educativa, es desde donde debemos de hacer 2 cosas. Uno, de ponerle indicadores que nos ayuden a valorar esos planes. Y 2, desde ese equipo ver si ha dado respuesta a lo que pretendíamos o no, y si tiene carencias o no, y a partir de ahí mejorarlo. Bueno, pues visto todo eso, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues lo que nos vamos a encontrar es que quien debe de encargarse de la elaboración de este plan son los equipos directivos de los centros, pero con la elaboración de los equipos de orientación en infantil y primaria. Y los equipos de orientación no es solamente el orientador que viene de fuera, sino también profesorado de dentro, que conforman ese equipo de orientación. Y en secundaria, lógicamente, con la colaboración no del orientador del centro, sino de todo el departamento de orientación. Pero no se queda ahí, esos son quienes lo van a elaborar. Pero nos dice la propia norma que en la elaboración podrán realizar sugerencias y aportaciones cualquier miembro del profesorado, cualquier miembro del personal de administración y servicios, cualquier miembro de atención educativa complementaria, el alumnado con el que tenemos que empezar a contar cada día más, y en secundaria especialmente, y por supuesto, dice, las asociaciones de padres y madres. Esto está abierto. No esperéis, y digo así, no esperéis simplemente a que un día me convoquen a un consejo escolar para su aprobación. Porque el día que os convoquen, yo lo digo cariñosamente, pero lo digo con certeza. Mirad, si un equipo directivo os cita para aprobar su proyecto educativo y alguien pretende que aprobéis en un día, mejor dicho, en 1 hora o 2, el proyecto educativo, lo que alguien quiere es que asintamos a los documentos que se nos dan. Porque el proyecto educativo, y no lo olvidéis, va a tener del orden de las 300, las 500 o las 600 páginas. Eso es indigerible en una tarde. Salvo, se aprueba si lo aprobamos. Yo esta pregunta la hemos respondido muchas veces y yo voy a insistir en ella muchas más. Las cosas no se aprueban de cualquier manera. Primero,
Lo que se dice, insisto en esto, aunque sea tema de consejos escolares, pero no me importa retrotraerme. Mirad, los documentos se aprueban con mayorías simples o con mayorías cualificadas, si así lo hemos establecido. Si es con una mayoría cualificada, ya no hay mayorías de ningún sector, ¿vale? Eso es lo primero. Y a lo mejor deberíamos de decir que por la importancia de estos documentos la mayoría debería de ser cualificada. Pero incluso, si es que esto no se ha debatido en vuestro centro, a lo mejor deberíamos... Fijaros, si yo fuese director, y entre nosotros hay directores y directoras, o al menos eso tengo entendido, hay una cuestión. Mirad, si el colectivo de padres y madres, en bloque, y digo en bloque, dijera, muy bien, si ustedes lo aprueban, apruébenlo. Pero este colectivo en pleno queremos que conste en acta que no estamos de acuerdo con la aprobación de este documento. Si yo soy director, invitaré a la reflexión. Y invitaré a que si necesitamos más tiempo, démoslo. Y estamos hablando de una cuestión muy seria. El proyecto educativo tiene muchos elementos que a los primeros, y digo así, que les interesa que esté bien hecho, es al propio profesorado. Porque estamos en ese proyecto educativo, y no voy a volver, puesto que esto, si no, no os contaría lo que os quiero contar hoy. El proyecto educativo es que tiene demasiados documentos, y muchos de ellos muy importantes. Fijaros, yo voy a tocar hoy la acción tutorial, pero lleváis todo el día de ayer y parte de esta mañana hablando de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y hay que aprobar cuáles son las medidas de atención a la diversidad, que están muy correlacionadas con todo lo que estamos hablando en este momento también. Eso no es un huevo que se eche a freír, porque luego tenemos que ser coherentes con aquello que hemos dicho. Hay documentos sumamente serios como es tener un currículum de verdad adaptado a lo que hoy se nos está pidiendo en toda Europa. Y no es un huevo que se eche a freír. Estamos hablando de muchas cuestiones y de muchos apartados, todos ellos muy serios. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Por eso os digo que aquí no podemos esperar. Y cuando digo no podemos esperar al día que me convocan, es que la norma dice que lo que debo de hacer son aportaciones y sugerencias. Lo malo es que un director o una directora, y también hay que ponerse en su pie, que tiene fecha límite, aunque se les va a posponer un par de meses para que se tenga más tiempo, un director o una directora también dice, con esos tiempos que tiene, oye, si es que hemos tenido un año y nadie me ha hecho aportaciones, la acusación puede venir a la contra. ¿Cuántos estamos haciendo aportaciones? Porque por eso lo estoy diciendo aquí, claro, alto y sin escondites. Lo que tenemos que hacer es reunirnos y sobre los distintos aspectos. Yo creo que con la formación e información que habéis recibido, que es por lo que si se analizan las distintas cuestiones que se han hecho en los niveles provinciales y en los regionales por parte del sector de padres y madres, creo que debéis de hacer aportaciones y sugerencias muy sustanciosas en algunos aspectos. Y este es uno de ellos. Y por eso lo he dicho. Bien, y por último, lógicamente digo que será aprobado una vez que se tenga la elaboración más las aportaciones por el Consejo Escolar y, aunque esté hecho, como he dicho antes, nos podremos equivocar en alguna cuestión y no hay problema, porque se someterá anualmente a procesos de autoevaluación, así como a procesos de supervisión. En la supervisión solamente se hará una cosa, y es ver si vulnera en algo la normativa. El resto, la singularidad que le pongamos, esa es de quienes estáis viviendo en cada centro. Por lo tanto, ¿qué trato de deciros aquí? Que hay que hacer aportaciones. ¿Y aportaciones en qué sentido? Bueno, pues aportaciones en tres grandes ámbitos. Mirad. Los tres grandes ámbitos que va a tener cualquier plan de orientación y acción tutorial son los que tenéis en pantalla ahora mismo. Una centrada en el desarrollo personal y social.
otra centrada en el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde, bueno, lo que hará será contribuir de alguna manera a ese otro punto que he dicho que tiene el proyecto educativo de medidas para la atención a la diversidad. Y un último punto, que es el de ir desarrollando habilidades para la toma de decisiones, tanto académicas como profesionales, aunque puede que en la norma aparezca con un nombre que es un nombre traducido de la literatura pedagógica americana, que es la gestión de la carrera. Yo lo he puesto con palabras sencillitas, que es como creo que nos tenemos que entender entre todos, y es precisamente eso: desarrollar habilidades para la toma de decisiones académicas y profesionales. Y este es un tema muy importante, como hemos visto anteriormente. Bien, en cada uno de esos puntos se nos dice que no hay ni programas ni actuaciones que sean fijos, sino lo único que se hacen son propuestas, porque como os he dicho antes, quien tiene que decir qué programas y qué actuaciones se van a desarrollar en cada uno de esos tres grandes ámbitos es precisamente lo que se desprenda del análisis de las necesidades del alumnado de cada centro. Oye, ¿y qué programas y actuaciones podríamos tener, por ejemplo, en el desarrollo personal y social? Pues, entre otras, las siguientes: el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Mirad, este es un punto al que yo creo que, junto con el siguiente de la educación emocional, yo les tengo especial cariño. Les tengo cariño a todos, pero a estos un cariño muy especial. ¿Qué es el desarrollo del autoconcepto? Y me detengo en él con vosotros por lo siguiente. Mirad, los papás y las mamás, algunas veces el cariño y el corazón nos traicionan. Y digo nos traicionan en el mejor de los sentidos, porque ya lo dice el refrán. ¿Quién va a decir que su niño es feo? Por Dios. Pues nadie. Pero fijaros, tenemos una función, los papás y las mamás y los docentes en la escuela. Tenemos la función de decir: este es el espejo. Y ponerle un espejo a nuestro hijo o nuestra hija sin distorsiones, porque no estamos en una feria. Estamos precisamente haciéndole ver a nuestro hijo que lo más importante es que se acepte tal y como es, con todas sus virtudes y con todas sus carencias. Pero lo más importante no es que el autoconcepto vaya solo, sino que el autoconcepto lleve aparejado precisamente la autoestima. Y la autoestima es algo muy sencillito. Es casi transmitirle desde la escuela y desde la casa: mira, mírate aquí, así eres de verdad. Pero no te preocupes, que seas como seas, aquí voy a estar a tu lado. Aquí voy a estar para acompañarte día tras día. ¿Que hay muchas dificultades? No te preocupes, porque si con quien no las tiene voy a estar, contigo voy a estar más. Por lo tanto, esos aspectos hay que trabajarlos, pero no hay que trabajarlos predicando, porque nos puede pasar como a otros predicadores, que llevan 2000 años y no los cree nadie. Hay que predicar con la acción, haciendo. Y entonces mi hijo, si ve que no le digo buenas palabras, sino que lo acompaño de verdad, me creerá. Igual que cree al maestro que no le da buenos consejos, sino al que lo acompaña sistemáticamente en su dificultad. Este es un aspecto importantísimo, que no debemos de dejar que se nos caiga nunca. Pero junto a esto, a nuestros hijos, hay que educarlos, cómo no, en las emociones. En las emociones y en los sentimientos tenemos que educarlos, porque si no, les ocurrirá como nos ocurre a muchos algunas veces. No sabemos ni tan siquiera decir a nuestra pareja que tenemos al lado:
decirles sistemáticamente, aun sin palabras a veces, que la queremos y que además la queremos incondicionalmente. Y eso hay que saberlo decir, con palabras y sin palabras. Y aquí no hay unos fuertes y unos débiles, sino que por aquí empezaremos a desmontar muchos prejuicios que hemos venido teniendo, cuando se nos eduque de verdad en las emociones y se nos eduque en que efectivamente sufrir, llorar, sentir, que se nos salten las lágrimas, eso es lo más bonito que hay. Pero eso no se enseña, salvo que lo hagamos desde la acción tutorial. Decidme en qué asignatura se enseña. Yo os digo que habría que enseñarlo en todas. No en una, en todas. Pero no vaya mi hijo a perder tiempo de las matemáticas si un maestro o un profe se detiene en esto. Pues ojalá se detuvieran mucho más, aunque nuestros hijos tuviesen un poquito de menos notas. ¿Vale? Pero quedan más, y es que solo con esta transparencia que tenemos ahí tendríamos para todo el día. Hay que trabajar habilidades y competencias sociales. Qué pena cuando escuchamos, y ojo, los que estamos aquí también lo hicimos, qué pena cuando escuchamos a un joven que dice que tiene que tomarse algo para estar un poco contento y decirle algo a la chica que tiene al lado. Qué pena. ¿Sabéis por qué? Pues porque ni se trabajó la educación emocional, ni se trabajaron las habilidades y las competencias sociales reales. Qué pena cuando alguien no sabe saludar por la calle. Qué pena. Podría seguir diciendo, porque estos aspectos la escuela quizá los ha olvidado un poco y la familia también, y los tenemos que retomar, porque como os he dicho al principio, estos aspectos son tan o más importantes que los académicos. En ese mismo sentido, pues la educación afectiva y sexual, la educación medioambiental y para el consumo, el uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, que son pensar en qué está pasando en vuestras casas hoy con algunos de vuestros hijos si no les enseñamos esto. En algún sentido, cuando hemos hablado de las redes sociales, me lo habréis escuchado siempre, prohibir no lleva a nada. Prohibir no lleva a nada. Incluso, yo digo que los cortafuegos que nos aconsejan que pongamos, yo digo que excepto a algunas edades, a otras eliminados por completo. Porque ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Que mi hijo con 12 años entre en una página porno? ¿Qué hicisteis vosotros cuando se os despertó la adolescencia y no había ordenadores? Buscamos la pornografía que había en aquellos momentos. Hasta que un día la visteis y se acabó. ¿Vale? ¿Miedos de qué? El miedo se quita si de verdad educamos haciendo en un uso racional y crítico ante estas tecnologías. El día que hagamos esto, lo que hay que decir es que todos los cortafuegos fuera. Porque no tendré miedo de que mi hijo se mueva en la red. Y no lo puedo tener, porque prefiero educarlo cuando sea pequeño, que no que sea un adulto de esos que escuchamos de vez en cuando en la tele, que sí que tienen unas perversiones, que Dios nos libre de ellas. Por lo tanto, estos temas que parecen triviales, como estáis viendo, son tan importantes o más que lo que puede ser cualquier otro. En el mismo sentido, pues hay que enseñarlos a que sean ciudadanos y que sepan vivir en una ciudadanía verdaderamente democrática. Que los conflictos son algo que nos va a acontecer en la vida, pero que lo más importante es saber resolver los conflictos mediante el diálogo y no mediante la violencia. Y cómo no, que sepan aprender y sepan usar su tiempo libre. Por lo tanto, son sugerencias nada más. ¿Cuáles son las que vamos a poner en tu centro? ¿O en el tuyo? ¿O en el tuyo? ¿O en el tuyo? Si no partimos, como os he dicho antes, de un análisis serio y empezamos a priorizar y decimos en qué queremos volcar este aspecto, pues
puede que esto se quede en un papel mojado y habrá muchas cosas en un papel y la realidad sea otra cuestión. Yo digo que si priorizamos y decimos, oye, tenemos muchos cursos, ¿verdad? Tenemos la educación infantil, primer ciclo de primaria, segundo, tercero, 4 cursos de la ESO, un bachillerato completo. Algunos aspectos habrá que repetirlos, ¿cómo no? Con mi hijo yo quiero trabajar el autoconcepto casi siempre, pero habrá 2 momentos cruciales, la educación infantil y el despertar de la adolescencia, donde tienen un crack, donde hace falta otra vez reforzar estos aspectos. La educación afectiva y sexual casi en los mismos momentos, educación infantil y en ese crack de la adolescencia. Y así podríamos ir diciendo cómo vamos a distribuir estos aspectos y cómo los vamos a racionalizar. Si nos vamos al segundo aspecto, ya he dicho que este segundo aspecto tiene que estar, lo primero, muy correlacionado, porque si en las medidas que hayamos puesto en el centro para la atención a la diversidad ya contemplamos algunos aspectos, lógicamente aquí no podemos volver a decir lo mismo, pero lo que sí es cierto es que en el plan de orientación y acción tutorial tenemos que plantear programas y actuaciones que efectivamente contribuyan a algunos desarrollos que necesita nuestro hijo o hija, bueno, precisamente casi más, con un carácter preventivo que de actuación ya porque las cosas van mal. El carácter fundamentalmente será preventivo. Y por eso, entre otras, ¿cuáles? Mirad, entre otras, el que efectivamente todos, y cuando digo todos me refiero a escuela y a familia, tenemos que estar preocupados por la mejora del aprendizaje y los resultados del alumnado. Yo creo que ya habéis escuchado muchas voces, que sí hay que protestar por las goteras del cole y porque el cole esté mal o bien pintado. Pero hay que protestar sobre todo cuando los rendimientos no son los adecuados. Y levantamos mucho la voz por las goteras y sin embargo las goteras educativas que hay dentro no nos preocupamos de arreglarlas. A mí no me importa que caiga una gotera, pero quiero que mi hijo salga con una buena educación. Y los resultados nos tienen que preocupar. Un 30% de alumnos, aunque estemos en un 27% porque hemos mejorado, pero aproximadamente un 30% de alumnado que no termina con su graduado en la ESO, eso lo tenemos que corregir. Y eso no es solo labor de la escuela. La escuela tiene mucha responsabilidad, sin lugar a dudas. Pero sin la familia no podemos mejorar esos resultados. Esto es una labor conjunta. Y en esa labor conjunta tenemos que estar todos. Y ahí nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar en un análisis de datos sistemático. Un análisis que lo tenemos. Sobre todo, y aboco sobre todo a quienes estáis en los consejos escolares. Porque se os presentan los resultados de las evaluaciones. Y a mí no me sirve solo que me den una estadística. Lo que más me sirve es que después de esa estadística digamos qué vamos a hacer para mejorar lo que no va adecuadamente. Se nos dan resultados de las pruebas de diagnóstico, que estáis viendo que este año se han aumentado y no se han quedado solamente en cuarto y en segundo de la ESO, sino que también la semana pasada se les ha pasado a los niños en segundo de primaria. Resultados además, y aprovecho para deciros que en esa acción tutorial cualquier padre o madre puede solicitar la información que de esas pruebas ha tenido su hijo o hija. Y esto es poco conocido por la comunidad educativa. Cualquier padre o madre puede pedir el resultado de su hijo o hija. Lo que no se le da es la comparación con nadie. Esto sí que tiene que quedar claro. Puesto que las pruebas no se hacen para comparar, ni para poner a los niños en una gradación de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Se dan para que cualquier padre o madre, desde ese conocimiento y en conjunto con el profesorado, analicemos en qué va bien este chaval y en qué tenemos que prestarle una ayuda en conjunto. Ese es el sentido de estas pruebas. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues desde los resultados intentar mejorarlos entre todos, porque efectivamente no se trata de mejorar ni la estadística andaluza ni la nacional. Se trata sobre todo de que los niños y las niñas, alumnos y alumnas que tenemos en los centros, mejoren. Porque, mirad, un niño sin graduado o una niña tiene todas las puertas cerradas.
Un niño o una niña con el graduado tiene el pasaporte para ir a donde quiera. Lo estamos viviendo ahora y algunos me lo habéis escuchado, pero no me hartaré de decirlo. Han sido muchos los niños y las niñas que han abandonado nuestro sistema educativo, fijaros, porque teníamos bonanza económica en el país. Y ha tenido que ser una crisis como la que estamos padeciendo. Quienes los ha devuelto a los centros de educación permanente, donde ahora tenemos un índice altísimo de gente, lo estáis viendo, tanto presentándose a las pruebas libres de graduado como para prepararse a ellas a través de los centros de educación permanente. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar y que no nos debe de importar solo mi niño. En un consejo escolar somos los papás y las mamás de todos los niños de un centro. Y tenemos que hacer un análisis de los datos por todos los niños del centro, no por mi niño. Y esta es una cuestión sumamente importante. De la misma manera, tenemos que estar muy preocupados, y por eso decía que está correlacionado con el tema de las medidas que ya se adoptan para quienes, pues empiezan a marcar diferencias dentro del sistema educativo, y tenemos que estar, lo primero de todo, que sería la mejor de las medidas, en la prevención. Pero una vez, o a pesar de la prevención, nos pueden surgir dificultades. Bueno, cuando surjan dificultades en el aprendizaje, este centro en el que cada uno de nosotros está, ¿qué vamos a hacer para darle respuesta a esos chavales? Y estos chavales no tienen que tener necesidades educativas especiales, ni altas capacidades, Algunos de altas capacidades tienen dificultades porque no les damos una respuesta adecuada. Así que aquí, si prevenimos, detectamos y sobre todo adoptamos medidas, o lo que es lo mismo, intervenimos, sí que podremos paliar muchas cuestiones. Por lo tanto, fijaros, esto no es la elaboración de un documento para que una vez elaborado nos olvidemos de él para siempre. Yo digo que este es un documento que tiene que estar vivo permanentemente en los centros. Y vivo es que lo veamos desde la actuación que todos y cada uno tenemos. El profesorado, por una parte, ya os he dicho que aquí, en estos aspectos de la acción tutorial, la familia no puede decir, eso la escuela, no. Aquí tenemos que ir de la mano. Porque sería muy extraño que sea la escuela quien detecte que mi hijo tiene problemas y yo no me haya enterado en casa, ¿eh? Sería muy grave y muy duro. Porque me da a mí la impresión de que los papás y las mamás tenemos alguna responsabilidad. Porque mi hijo pasa 5 o 6 horas en el cole. Pero 18 o 19 conmigo. ¿Entendéis por qué digo que aquí no nos podemos escapar nadie? Ni echar balones fuera. No miréis para otro lado. Aquí cada uno tenemos que mirar hacia adentro y decir, en todo esto, ¿yo qué puedo hacer? Una tercera propuesta de programa está en desarrollar, fijaros, una cuestión en la que hay que decir que cada día estamos poniendo desde muchos sitios, muchos empeños. Y es en la comunicación lingüística en general. Pero específicamente en la madre de casi todo lo que tiene la comunicación lingüística, que es la adquisición de un buen hábito lector y el desarrollo de procesos de comprensión lectora. Un niño o una niña que no entiende lo que lee, mañana no irá mal en conocimiento, mañana no es que vaya mal en conocimiento del medio porque no entienda el conocimiento del medio, es que no entiende lo que lee. Y un niño que no entiende lo que lee irá mal en casi todo. Hay muchos niños que no es que no sepan las matemáticas para resolver un problema. Lo que no entiende es el enunciado del problema. En el hábito lector y en la comprensión lectora tenemos que estar todos. Y los papás y las mamás podemos contribuir de la manera más sencilla del mundo. Y muchos papás y muchas mamás, hay que decir, y hay que decirlo alto y fuerte, lo hacen y muy bien.
Y lo hacen desde la educación infantil. Cuando se leen a contarle un cuento a su hijo o a su hija y después pues le preguntan sobre cosas que le hemos leído en el cuento, de qué color era no sé cuánto, cómo era no sé quién, qué pasó cuándo. Oye, o a lo mejor los más atrevidos y atrevidas porque se han preocupado por esto, pues a lo mejor no le cuentan el final. Le dicen, oye, vamos a inventarnos un final juntos. Y empezamos a hacer un desarrollo de la lectura, de la creatividad, de muchísimas cuestiones que son básicas para esta comunicación lingüística. Y en esta comunicación lingüística, si básico es que lo hagamos en nuestra propia lengua, igualmente de importante es que impulsemos a que nuestros hijos aprendan una o más lenguas extranjeras. Porque las fronteras se han caído. Y eso tiene muchas repercusiones en lo social, en lo laboral y en muchos sentidos. Por tanto, les tenemos que decir a nuestros hijos que moverse hoy en un territorio sin fronteras exige que todos dominemos más de una lengua. Lógicamente, el que nos hayamos centrado sobre esa competencia, digamos que súper básica, como es la comunicación lingüística y ese hábito de la lectura y la comprensión lectora, no quiere decir que nos olvidemos de todas las demás, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer y desarrollar programas específicos en los que creo que CODAPA ya ha dado pasos importantes en haceros ver que los papás y las mamás podemos trabajar las competencias también desde casa, de una manera muy sencilla, con las acciones incluso habituales que hacemos en casa, pero dándoles una intencionalidad educativa. Y dos aspectos más por no seguir poniendo, porque podríamos seguir poniendo más. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos e hijas. Fijaros, ha habido veces que la familia, bueno, pues, en vez de ser un punto para la motivación y para que nuestro hijo tuviera interés, muchas veces sin darnos cuenta, no hemos sido un buen apoyo. La escuela no ha tenido resortes. Y vuelvo otra vez a lo que os he contado antes. Mirad, lo peor que ha podido hacer en los años de bonanza económica un niño es preguntarle a su maestro cuánto ganaba. Cuando un maestro o una maestra estaba o un profesor o profesora estaba intentando decirle lo importante que era estudiar. Porque si el profesor le decía que su sueldo, dependiendo del nivel y de los años que lleves en todo esto, a lo mejor le decía entre 1.500 y 2.000 euros, el niño decía, profe, me parece que te vas a quedar aquí solo, porque me está invitando a que termine la ESO, a que luego haga 2 años de bachillerato, 4 o 5 de carrera, y luego, entonces para ser como al que le estaba preguntando nada más, un par de ellos, y lo he puesto cortito, un par de ellos de oposición. Es decir, maestro, me estás diciendo que termine la ESO, que no la voy a contar, que hemos dicho que es muy importante que la terminen todos. 2 de bachillerato, y 5, 7, y 2, bueno, y eso que si quiere ser de secundaria, no he mencionado el máster que hay que hacer ahora, ¿vale? Ni conseguir un nivel determinado, que es el B2 en idiomas, para poder. Le estábamos diciendo que estuviera 9 años estudiando para ganar la cifra que he dicho, cuando en la calle, en la construcción, hasta hace 3 años que empezó la crisis que tenemos, se lo daban sin preguntarle nada. Pero la familia tampoco lo detuvo, ¿eh? Y que habían 2 cosas, que no tuvierais tampoco respuesta, o que a lo mejor creyésemos como ellos que era mejor el dinero fácil. Pero hoy, cuando han llegado las vacas flacas, ellos están parados y sus compañeros, si es que hicieron todo el trayecto que hemos dicho, pues tenemos que decir los que estamos dentro que la crisis, claro que la estamos padeciendo todos,
Incluso nos han bajado el sueldo, no pasa nada. Pero la crisis es menor que la que están padeciendo mucha gente. Y entonces hay que decirle, no, hijo. Porque mira, de la obra han echado a muchos, pero a los cualificados tampoco los han echado. De los poquitos que han dejado a los cualificados, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros si tenemos muchas cuestiones que hacer en ese sentido con nuestros hijos e hijas. Y no es solo la escuela quien lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer conjuntamente. Y luego algo muy importante, tenemos que enseñarles técnicas y hábitos de estudio. Las técnicas vamos a decir que las vamos a dejar para la escuela, pero los hábitos se aprenden en casa. Empiezan a partir de las 3 de la tarde. Y ahí tenemos que ser fuertes y saber decir muchas veces que no a nuestros hijos. Y que todo no puede ser. Y que hay un tiempo para jugar, otro tiempo para tener los videojuegos, otro tiempo para ver la tele, pero hay un tiempo para el estudio, porque esto es importante. Por lo tanto, aquí, no sé si os vais dando cuenta, tampoco nos podemos escapar, lo siento. El tercer elemento que hemos dicho que tendrán todos los planes de orientación y acción tutorial será precisamente el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones tanto académicas como laborales. Aquí, bueno, yo os voy a decir lo siguiente. Este es un tema no importante, sino muy importante. Lo es para todos los chavales. Pero lo es especialmente, y no quiero que se me olviden, y por eso lo quiero sacar desde el principio, para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Porque no os olvidéis una cosa. Mucha gente, no, si estos niños pueden estar, ya ves tú, hasta los 21 años. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo importante es que un alumno no esté en el sistema educativo hasta los 21 años, sino que entre todos seamos capaces de integrarlo posteriormente, tanto social como laboralmente. Porque si no conseguimos esto, tenemos que decir que como sociedad estamos fracasando en inclusión. La inclusión no es la inclusión escolar. La inclusión escolar es una mínima parte de la vida de estas personas. Y la inclusión, cuando más tiempo y más importante es precisamente después de la escuela. Porque hasta los 21 han estado, permitidme que lo ponga entre comillas, atendidos. Pero después, ¿qué? Y alguien dirá, bueno, ¿qué hacemos ahora con...? Ya tengo a mi hijo, con las características que sean, con 21 años en mi casa, ¿y ahora qué? Es que esto no deberíamos de haber esperado a los 21 años. Pero no la responsabilidad no es del sistema educativo, ¿vale? El sistema educativo tiene una porción de responsabilidad aquí también. Pero las familias tienen un trozo de la tarta demasiado grande. Por lo tanto, aquí tenemos que mirarnos hacia adentro. Y decir que otra vez nos tenemos que coger familia y escuela de la mano y luchar precisamente, no por el tiempo de la escuela, sino por el futuro de las personas. Pero volviendo a todos, sin dejar a nadie fuera, a todos y a todas, ¿qué tenemos o qué podríamos trabajar en este sentido? Pues deberíamos de trabajar que las personas se tienen que conocer. Todos y cada uno de nosotros nos tenemos que conocer. Y vamos a ser honestos. Todos nos servimos para todo. Todos podemos poner buenas ilusiones para todo. Yo os diría, yo he puesto muchas veces ilusión por la música,
Porque me puede gustar la música, pero me doy cuenta de que en algún momento de mi vida algo se atrofió y ¿qué voy a hacer? Pues como no puedo desarrollar otro aspecto, voy a seguir disfrutando de la música, que el disfrute también es algo importante. Pero tengo que verme para qué soy válido, cuáles son mis peculiaridades, mis características, en qué me desenvuelvo con mucha naturalidad y muy bien, y desde ahí voy a construir mi futuro. Para ello también tengo que explotar cuáles son mis intereses, y los intereses en esa exploración a veces se construyen. Y voy a poner un ejemplo. Salvo los compañeros y compañeras que haya de Sevilla, ¿a quiénes se os ha ocurrido que vuestro hijo sea ingeniero aeronáutico? Levantad la mano. Bueno, los de Sevilla, ¿vale? No sé si os dais cuenta. Los intereses muchas veces están cercanos a los focos de trabajo, pero si yo quiero de verdad que haya un buen desarrollo potencial de esos intereses, lo que tengo que hacer, y ya no puedo decir, es decir, lo que no podemos es seguir echando balones hacia otro sitio. Y esa costumbre que sabéis de la escuela hacia la familia y de la familia hacia la escuela, eso hay que romper. Balones fuera no, todo lo contrario. Vamos a cogernos de la mano y entre los dos construir. Porque nos preocupa precisamente el niño o la niña, el alumno o la alumna. Y ahí tenemos que unirnos, formarnos y entonces abrir un abanico de intereses, porque el abanico es amplio. Y os lo voy a poner en un ejemplo. Hemos visto antes una gráfica de qué pasa en Europa con el bachillerato y con la FP. Lo hemos visto muy claro, ¿verdad? Y hemos visto cómo los países que orientan a su alumnado hacia el bachillerato, oye, qué curioso, están en un grupo peligroso, ¿verdad? Bueno, mirad, yo me gustaría que hiciésemos conjuntamente la siguiente reflexión. A nuestros hijos, y ya voy a hablar incluso de lo que se trabaja, incluso desde los centros, y desde lo que trabajamos nosotros, y desde lo que trabaja la sociedad. Yo veo que a los chavales de bachillerato, por ejemplo, de segundo, se les lleva a una sesión importantísima en la universidad para que conozcan las distintas carreras que hay, las salidas, cómo se agrupan, y les dan una información exhaustiva, ¿vale? Veo, por ejemplo, si cogéis cualquier periódico en estos días, estaréis viendo que se anuncia un librito que se está comercializando sobre las distintas carreras, las notas de corte, bueno, que está teniendo mucha difusión además en librerías y demás. La sociedad también contribuye. Oye, ¿quién sabe la nota de corte para entrar en FP de grado superior de técnico de laboratorio? ¿Cómo que no hay nota de corte? Hay nota de corte, porque no caben todos. Pero de la FP, por eso que he dicho de nuestro país que llevamos padeciendo, es que no damos información siquiera. Y ojo, yo os digo una cosa, mis hijos ya están crecidos, pero si yo los tuviese que orientar hoy, lo tengo claro. Una FP de grado superior y después la universidad que quiera. No les quito opciones, pero le digo que den un poquito de más vuelta, porque un chaval con 2 años, con 2 años, y me comentaba una madre no hace mucho, precisamente lo siguiente. Tengo 4 hijos, 2 con estudios universitarios parados en mi casa, 2 con FP trabajando, y alguno ha querido seguir estudiando en la universidad y está trabajando y estudiando. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de qué o cuál es la realidad de nuestro país. Os he puesto antes una gráfica para que lo veáis en el conjunto de Europa. Nosotros hemos engordado la cabeza, tenemos demasiados licenciados y tenemos muy pocos técnicos superiores. Si os mostrara una gráfica, si tengo tiempo la mostraré, pero veo que el tiempo me gana.
y entonces no es posible. Para eso, lógicamente, otra de las cuestiones que hay que conocer es el sistema educativo. Pero el sistema educativo en su conjunto, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y os estoy diciendo cómo en algunas cosas no conocemos bien el sistema educativo. Y no conocemos cómo se puede llegar a un mismo sitio por diversos caminos, pero con unos caminos que, aun siendo un poquito más largos, nos ofrecen muchas más posibilidades de trabajo en el mercado laboral. Y esto hay que aprender. Lógicamente, y esto creo que sí se viene haciendo, es acercar al alumnado al mundo de las profesiones. En este sentido, los propios empresarios han empezado a dar también un paso adelante y a ofertar precisamente ferias donde se puede empezar a ver todo el mercado laboral que hay y demás. Y lógicamente tenemos que trabajar, y digo trabajar la toma de decisiones. Muchos de vosotros tendréis a algún hijo, lo pongo, fijaros, estamos a día 5 de junio. Alguno de los que estáis aquí o alguna tendréis a algún hijo en bachillerato, en segundo para colmo. Estoy seguro que a día de hoy, a 5 de junio, con el bachillerato terminado, a las puertas de la selectividad, les decís, ¿pero tú qué es lo que quieres hacer? Y dice, pues es que no lo tengo claro, no lo sé. Eso denota una cuestión. ¿Qué está pasando en esta toma de decisiones? Y lógicamente, algo que es también sumamente importante. Los trabajos no son de niños ni de niñas, ¿vale? Los trabajos no son de niños ni de niñas. Tenemos que trabajar precisamente todo este aspecto desde una perspectiva de igualdad de género sumamente básica. Y no hay que cambiar ideas. Y dejadme que sea malo en lo que acabo de decir. No cambiemos ideas. Que los papás y las mamás, si mi hija me dice que quiere ser mecánica del automóvil, ¿qué estás diciendo? Es solo por poner un ejemplo, ¿vale? Pero a lo mejor podría ser una mecánico fantástica. Podría ser una mecánico fantástica. No cambiemos ideas, no cerremos puertas y no cerremos ilusiones. Bien, un último punto que no me puedo dejar atrás es el de la tutoría. Mirad, la figura del tutor yo creo que la tenemos que reforzar además de lo que pueda estar. Y la tenemos que reforzar porque de todo lo que venimos diciendo, los tutores y las tutoras deben de responsabilizarse de alguna manera como si fueran sus hijos en el colegio. Ese grupo de alumnos y alumnas que tienen, los deben de asumir casi como sus hijos e hijas. Y entonces les encomendamos una cuestión importante, la dirección y orientación del aprendizaje de sus alumnos. Pero ojo, no por solitario, sino en colaboración con las familias. Os lo vengo diciendo desde el principio, de la mano, siempre de la mano. Lógicamente, para eso, cada año, vuestro hijo o hija tendrá un tutor o una tutora. Y ahí, para que, sobre todo en las edades más cortas, no tengan demasiados cambios, lo que se va a pedir a los directores y directoras es que, primero, se acaben algunos criterios que venían existiendo basados en la antigüedad y en otras cuestiones para la petición de estas tutorías. Y se quiere que se haga con criterios auténticamente pedagógicos. Y esos criterios se van a aprobar también en el proyecto educativo del que estamos hablando. Una vez que se le asigna el tutor, lo que se pretende es que el tutor tenga cierta continuidad. No tengan un cambio sistemático. Y entonces se va a pedir que quien, salvo que haya cambio, es decir, que el profesorado se marche del centro, quien coja a vuestro hijo al inicio de un ciclo, sea al inicio de la educación infantil o de cualquiera de los ciclos de primaria, continúe con él hasta terminar el ciclo. E incluso se va a dar un paso más adelante. Y es que
Los chavales que inicien primero de la ESO, salvo que su profe, vuelvo a decir, se marche del centro, también sea su tutor en segundo de la ESO. Y además se pide que dentro de los criterios pedagógicos haya uno que es el que tiene que prevalecer, y es que sea uno de los docentes que más tiempo les dé clase. Por lo tanto, estas serán cuestiones que intentan reforzar precisamente esa labor tutorial. La labor tutorial es una labor compleja, muy compleja. ¿Por qué? Pues porque tiene que dar respuesta a muchas situaciones. Tiene que darle respuesta al alumnado, al profesorado, a las familias y al centro. En ese sentido, sin detenerme exhaustivamente, por supuesto, y se me pueden olvidar alguna cuestión, simplemente deciros que con respecto a lo que son los alumnos y alumnas, tiene que hacer entre sus funciones la siguiente. Lo primero es que si hemos establecido un plan de orientación y acción tutorial con todas esas propuestas que hemos dicho antes y que hemos dicho que habría que secuenciar a lo largo del tiempo y que habría también que ver cuándo es más importante y en función de las necesidades, pues bueno, el responsable de desarrollar las actividades previstas será el tutor. Y fijaros, es bueno que sepáis que en secundaria ya se reforzó desde hace aproximadamente 8 años bastante la tutoría, de tal modo que un tutor tiene 4 horas de su tiempo de trabajo para destinarlo a la acción tutorial, en esos 4 frentes que he mostrado, por supuesto. En primaria se abre una posibilidad, porque no va a ser obligatorio, sino que dice que podrá. Y lo he comentado antes, somos la comunidad educativa quienes ese podrá lo tenemos que transformar en sí o en no. Porque hasta ahora hemos dicho que la acción tutorial en la primaria se hacía simultáneamente al desarrollo de las enseñanzas. Pero ahora se abre una posibilidad. Y es que, mirad, en la educación primaria hay aproximadamente unas 7 horas de las 25 semanales que cada centro las hace para reforzar las enseñanzas que estima más conveniente. Es decir, la normativa, por ejemplo, ha dicho, como mínimo, un niño tiene que tener 4 horas de lengua a la semana. Pero vosotros estáis viendo que en muchos coles vuestro hijo o vuestra hija tiene lengua todos los días. Es porque ha cogido una de esas 7 y ha reforzado lengua, ¿vale? Bueno, pues, asimismo, la nueva normativa les va a decir, si ustedes lo estiman pertinente, pongan 1 hora para la tutoría, para que además de la acción tutorial que se hace en la simultaneidad de la enseñanza de las distintas materias, pueda usted tener 1 hora para trabajar aspectos específicos de los que se han diseñado en el plan de orientación y acción tutorial. Esta es una cuestión que no es preceptiva, sino que será a voluntad de los distintos centros. Y entonces os encontraréis, a partir del curso que viene, centros que tendrán hora de tutoría en primaria y centros que no lo tendrán, ¿vale? Bien, de la misma manera dice que el tutor debe de preocuparse por conocer las actitudes e intereses de los alumnos. ¿Para qué? Simplemente para conocerlos, no, para orientarlos en su proceso de aprendizaje y, como no, en ese otro factor que hemos dicho que es el de trabajar con ellos la toma de decisiones tanto personales como académicas. En ese sentido, también, otro aspecto es el de facilitar la integración del alumnado tanto dentro del centro como dentro de su grupo. No podemos ver que un chaval está aislado. Cuando está aislado, o hay razones personales o hay razones de grupo para ello. Y tenemos que empezar a averiguar por qué. Y a partir de ahí facilitar que la integración de todo el alumnado sea plena, tanto en el aula como en el centro. Junto a esto hay que recoger las opiniones de nuestros alumnos. Me lo habréis escuchado alguna que otra vez. Al alumnado hay que enseñarle mucho, pero de vez en cuando lo que tenemos que hacer papás y mamás y profes es escuchar. Porque a lo mejor tienen mucho que contarnos,
Y a partir de ahí, fijaros, podríamos saber muchas de las cosas que les ocurren, de las dificultades que tienen, de por qué le va mal en una materia, por qué no quiere estar en un grupo determinado. Para eso tenemos que escuchar. Nosotros y sus tutores. Y por último, cómo no, tenerles informados sistemáticamente sobre el desarrollo de su aprendizaje. O lo que es lo mismo, estar alentándolos continuamente. Al que va bien, para aplaudirlo. Sistemáticamente, porque esto les estimulará. Y al que no va bien, para decirle lo que os decía antes. Pero tú no te preocupes, que aquí estaré a tu lado para acompañarte y salvar los obstáculos que haya. Y en esto, muchas veces, será de vuestra mano, porque cuando hay dificultades nos tenemos que unir todos para superar esas dificultades. En el ámbito del profesorado, digamos que va a ser el coordinador de todos los profesores y profesoras, maestros y maestras que intervengan sobre un conjunto de niños. Y mirad, en la primaria, que parece que son pocos, llegan a 6 o 7. En la secundaria llegan a 10 y en algún caso 11 profesores sobre un niño. Hay que aglutinar, nos tenemos que coordinar y hay que garantizarles de alguna manera la coordinación entre las actividades. Y algunas son muy sencillas y algunas tienen que quedar reflejadas también, no solamente en el proyecto educativo, sino en el reglamento de organización y funcionamiento. No me detengo, pero ahí sí que habría sugerencias que podíais ir haciendo. Algunas a lo mejor ya las ha recogido el profesorado, pero podríamos hacer muchas más para que esto se tuviera presente. De la misma manera y como consecuencia de todo lo que estamos diciendo, va a ser quien coordine todo el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas que tiene en su grupo. Y ahí tendrá, además, que jugar un papel muy importante. Y digo muy importante porque es quien garantiza, de alguna manera, que las cosas se hacen con coherencia y que se atienden muchas cuestiones, porque además el tutor tiene una virtualidad, y es que ahora después vamos a decir que se va a comunicar con la familia. Y es verdad que pueden ocurrir situaciones familiares o sociales en un niño o una niña, que es bueno que no las publicitemos, pero sí que un tutor con la sutileza debida lo lleve al conjunto del profesorado que trabaja con los niños para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre un alumno. Porque fijaros, hay que tomar decisiones. En materia de evaluación, son los equipos docentes quienes deciden si promociona o no promociona y en qué condiciones promociona. Por ejemplo, un niño en el curso que queramos de la ESO, con tres materias evaluadas negativamente, ¿puede promocionar? Dice la norma que si el equipo docente, no los padres ni el niño, si el equipo docente, mediante un estudio, claro, coordinados por este tutor, analizan y ven una serie de circunstancias que también están reguladas, decidirán que efectivamente promociona. Y en otro, con las mismas, decidirá que no. Esto no es una cuestión baladí. Pero lo mismo ocurre en la titulación. ¿Cuándo titula un niño? La norma es clara. Cuando tiene todas las materias de la secundaria aprobadas. Oye, pero escucha yo por ahí que con una, si le queda una podría, si le queda dos, e incluso si le quedaran tres, si el equipo docente así lo estima. Esto no es una cuestión trivial, ¿vale? Esto es una cuestión de coordinar bien a ese equipo docente y de poner encima de la mesa muchas variables para que esto se haga atendiendo fundamentalmente a las personas, que es de lo que entiende la acción tutorial. En cuanto al alumnado, he mezclado aquí, puesto que hay aspectos dentro de sus funciones que tocan tanto al alumnado como al profesorado. Y es que efectivamente, entre todo el profesorado, coordinados por el tutor, pueden detectar e identificar las dificultades de aprendizaje, pero lo importante no es identificarlas, sobre todo es poner medidas lo antes posible, y esas medidas no las pone solo el tutor, se ponen en conjunto con todo el profesorado, a partir del análisis que se hace de los chiquitos.
Hay que colaborar en algo importante de lo que habréis hablado precisamente a lo largo de estos días, y es que en cualquiera de las medidas de atención a la diversidad que se pongan, sean adaptaciones curriculares no significativas, sean adaptaciones curriculares de cualquier índole, que no sean las adaptaciones curriculares significativas, que ahora diremos quién es el tutor, pero que también es un tutor. Los tutores son precisamente quienes van a coordinar, y digo coordinar, que no elaborar, coordinar estas adaptaciones en muchos de sus aspectos. Y, lógicamente, ahí el profesorado tiene mucho que aportar. Y la coordinación de todos esos aspectos es a través del tutor. Pero lo mismo ocurre cuando hay que adoptar medidas para dar respuesta a la diversidad que se plantea. Por lo tanto, no sé si os dais cuenta que aquí hay muchos aspectos donde el tutor juega un papel de coordinación, tanto hacia un lado como es el profesorado, para recoger sus propuestas, ir recogiendo las valoraciones, como hacia el alumnado, que es sobre el que van a recaer dichas medidas muy importantes. Y por último, con respecto a las familias. Con respecto a las familias, es el tutor quien debe de ser el aglutinador, puesto que así lo ha recogido, del conjunto de profesores y profesoras, quien nos va a dar información sobre el desarrollo del aprendizaje y la evolución en el mismo de nuestros hijos e hijas. Pero es probable que en algún caso sea necesaria la coordinación o cooperación entre profesores concretos de mi hijo o mi hija. Muy bien, ¿quién debe de facilitar esa coordinación con esos profesores más concretos y esa colaboración? El tutor es el enlace. De la misma manera se dice que se debe de tener una relación permanente. Y a estos efectos, como bien sabéis, habrá un tiempo específico, siempre en principio en horario de tarde, aunque os podéis encontrar, sobre todo en secundaria, con 2 horarios. Uno obligatorio de tarde, pero hay otro de mañana, o mejor dicho, que podría ser por la mañana, para otra serie de tareas, que es lo que nosotros llamamos atención individualizada, donde sobre todo a aquellos niños y niñas que se les haya elaborado un compromiso educativo, tanto educativo como de convivencia, se dice que en ese otro tiempo se debe de tratar. Por lo tanto, fijaros, en primaria siempre por la tarde, y en secundaria y bachillerato tendremos tutoría por la tarde, y además, si tenemos compromisos educativos o compromisos de convivencia, también podría ser por la mañana. Tendríamos precisamente una situación en la que se nos debe de informar de todo. Y aquí caben 2 cuestiones, y no nos debemos engañar. Aquí hay una situación en la que muchas veces hay profesorado que de lo que se queja es que los papás no van. Los papás, ni las mamás, quiero decir. Los papás van menos todavía, si hablamos en masculino. Los papás van menos. Pero es que hay veces que no van ni los papás ni las mamás. Y esa queja la tenemos que corregir socialmente entre todos, porque, como muy bien sabéis, a tutoría hay quien va demasiadas veces a regalarse el oído, que no está mal, pero quien más debe de ir no aparece. Y aquí tenemos que dar un salto cualitativo importante. ¿Qué les decimos al profesorado? Pues al profesorado le decimos que el que no vaya, cítalo, aunque sea casi con la policía municipal. Porque necesitamos de la colaboración de las familias sistemáticamente. Un padre o una madre tiene que estar enterado de cómo va su hijo, de cuáles son sus virtudes, pero también y sobre todo cuáles son las dificultades para poderle ayudar conjuntamente. Y una cuestión importante que empieza a tomar relevancia y que se quiere que cada día tome más relevancia. Antes se hacía una pregunta
sobre, bueno, que el funcionamiento TIC, yo voy a decir una cosa que escuchaba el otro día. Digo que la escuchaba del responsable que hay para ello. Se ha cambiado de operadora con la que tenía concertada la consejería el suministro de internet y bueno, pues parece que otra operadora promete, y digo así, promete que efectivamente esto se va a mejorar muy significativamente, puesto que ahí se tiene una gran dependencia de las operadoras. La promesa que se le ha hecho a la consejería, digo, estoy dando datos escuchados. Yo no soy quien firma ningún contrato, esto tiene que quedar claro. Lo que se compromete la nueva operadora es a suministrar al menos 10 megas de subida y bajada en los centros educativos para que efectivamente algunos fallos que hay se solventen. Bien, pues en esa misma idea de que esto tiene que estar solventado, se quiere impulsar la tutoría electrónica para que si hay algún padre o una madre que efectivamente tenga dificultades por razones sobre todo laborales o familiares para asistir al centro, lo pueda hacer precisamente a través de la tutoría electrónica y en este caso pueda intercambiar información sobre la evolución de su hijo o hija en el centro educativo. Bien, con respecto al centro, solamente decir dos cositas. Una, que es quien tiene que tener toda la documentación, con esta yo creo que es suficiente, toda la documentación académica de vuestro hijo o hija en perfectas condiciones para que no haya nunca ningún problema, ¿vale? Es quien se ocupa de que se anoten todas las evaluaciones, de que tenga su expediente en orden, etcétera, etcétera, ¿vale? Y quiero dedicar 2 puntos porque creo que es bueno que sepáis algún avance que se quiere dar en este sentido hacia el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Lo primero que se quiere hacer es que cuando haya alumnos que presenten características que hagan previsible su fracaso bien social o escolar, como puedan ser dificultades de aprendizaje, disrupciones sistemáticas en clase, asentismo escolar, etcétera, se les va a poner a estos alumnos un segundo tutor o tutora. De la misma manera, al alumnado que presente necesidades educativas especiales, que esté escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será compartida entre el profe del aula ordinaria en la que esté, que será pues, el tutor como es del resto, o tutora como es del resto de los niños, así como el profesorado especialista que trabaje con él, sea este, pues, una persona de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, o de las características que fueren en cada caso. Y un tercer elemento es que el alumnado que presente necesidades educativas especiales y que esté escolarizado en aulas específicas, el tutor o tutora que tenga será el profesorado especializado de esas aulas específicas. Por lo tanto, todos tienen sus tutores, pero estáis viendo que en algunos casos se refuerzan precisamente para que haya un seguimiento más pormenorizado, que es sumamente importante. Bien, y con esto yo casi me gustaría terminar diciendo lo mismo que por donde empecé. La acción tutorial es la asignatura no escrita, pero como habéis visto, o así pretendía que lo vierais, es una asignatura importantísima, que no está en ninguna parte, pero que tiene que estar en todas y cada una de las acciones que vamos haciendo en un centro educativo. Pero que además, lo bueno que tiene esta asignatura es que no es de los profes, es de 2 ruedas dentadas que hacen que avance quien decimos que más nos interesa, que es nuestro hijo o hija. Porque si alguna de las ruedas de la familia o del profesorado tiene rotos sus engranajes, quien pierde es solo uno: vuestro hijo o hija, nuestro alumno o alumna. Por lo tanto, no debemos de permitir nunca que se rompa ni una esquina siquiera
de cualquiera de los engranajes, porque ya sabéis quién es el perdedor. Y por tanto, aquí no sirve echarle la culpa al otro. Con eso no avanzaremos en educación. En educación solamente avanzaremos cuando nos cojamos de la mano, los engranajes empiecen a funcionar y digamos que lo importante no es ni la familia ni el profesorado, sino el alumnado. Muchas gracias.